Elementos sobre cambio climático. Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Fidel Castro 1992. Introducción. Adentrarse en el tema del cambio climático es hoy en día un imperativo de supervivencia para todos los habitantes racionales del planeta Tierra. Es frecuente leer impresionantes artículos periodísticos en la prensa impresa o digital sobre el tema. Con especial énfasis se publican novedosos y alarmantes artículos referentes al cambio climático por parte de la comunidad científica, más los obreros agropecuarios, los que paradójicamente pueden salvar o destruir la naturaleza progresivamente de manera inconsciente, por vivir dentro de la campiña en una proporción elevada y depender de ella para su subsistencia. Tienen escasísimo acceso a la información relevante sobre cambio climático. Por otra parte, en la carrera de ingeniería forestal que se estudia en 3 universidades del territorio nacional, los educandos no cuentan con una bibliografía que le brinde los contenidos básicos que reciben en la asignatura Bosque y Cambio Climático en un orden coherente y asequible, los que se encuentran publicados en las más diversas fuentes y con los más disímiles enfoques. Hacia este universo de la población cubana, va dirigida esta modesta compilación, con el ánimo de contribuir a formar conciencia en el cuidado del medio ambiente como una de las vías fundamentales para contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático que ya es evidente desde hace muchos años en todo el planeta, tomando como premisa lo expresado por Fidel en Río de Janeiro en 1992 durante la llamada Cumbre de la Tierra, y cito, una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. No hay mente tan astuta como la evidencia que la naturaleza ofrece. José Martí. Cambio climático. Se llama cambio climático a la modificación del clima con respecto al historial climático a una escala global o regional. Tales cambios se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todos los parámetros meteorológicos: temperatura, presión atmosférica, precipitaciones, nubosidad, etc. En teoría, son debidos tanto a causas naturales, Crowley y North, 1988, como antropogénicas, Oreskes, 2004. Imagen de la superficie de Venus, un planeta que anteriormente se pareció en muchos aspectos a la Tierra actual. Tomado de Wikipedia, la Enciclopedia Libre 2014. El término suele usarse de manera poco apropiada, para hacer referencia tan solo a los cambios climáticos que suceden en el presente, utilizándolo como sinónimo de calentamiento global. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático usa el término cambio climático, solo para referirse al cambio por causas humanas. Por cambio climático, se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables. Recibe el nombre de variabilidad natural del clima, pues se produce constantemente por causas naturales. En algunos casos, para referirse al cambio de origen humano se usa también la expresión cambio climático antropogénico. Además del calentamiento global, el cambio climático implica cambios en otras variables como las lluvias y sus patrones, la cobertura de nubes y todos los demás elementos del sistema atmosférico. La complejidad del problema y sus múltiples interacciones hacen que la única manera de evaluar estos cambios sea mediante el uso de modelos computacionales que simulan la física de la atmósfera y de los océanos. La naturaleza caótica de estos modelos hace que en sí tengan una alta proporción de incertidumbre. Steinfort et al., 2005, Roe y Baker, 2007, aunque eso no es óbice para que sean capaces de prever cambios significativos futuros. Schnelluber, 2008, Notti y Egerl, 2008, que tengan consecuencias tanto económicas, Stern, 2008, como las ya observables a nivel biológico, Walser et al., 2002, Hughes, 2001. Causas de los cambios climáticos. El clima es un promedio, a una escala de tiempo dada, del tiempo atmosférico. Los distintos tipos climáticos y su localización en la superficie terrestre obedecen a ciertos factores, siendo los principales, la latitud geográfica, la altitud, la distancia al mar, la orientación del relieve terrestre con respecto a la insolación, vertientes de solana y umbría,
y a la dirección de los vientos, vertientes de sotavento y barlovento, y por último, las corrientes marinas. Estos factores y sus variaciones en el tiempo producen cambios en los principales elementos constituyentes del clima, que también son 5: temperatura atmosférica, presión atmosférica, vientos, humedad y precipitaciones. Temperatura en la superficie terrestre al comienzo de la primavera de 2000. Tomado de Wikipedia, la Enciclopedia Libre 2014. Pero existen fluctuaciones considerables en estos elementos a lo largo del tiempo, tanto mayor cuanto mayor sea el periodo de tiempo considerado. Estas fluctuaciones ocurren tanto en el tiempo como en el espacio. Las fluctuaciones en el tiempo son muy fáciles de comprobar. Puede presentarse un año con un verano frío. Por ejemplo, el sector del turismo llegó a tener fuertes pérdidas hace unos años en las playas españolas debido a las bajas temperaturas registradas y al consiguiente descenso del número de visitantes, y el invierno del 2009 al 2010 ha sido mucho más frío de lo normal, no solo en España, sino en toda Europa. También las fluctuaciones espaciales son aún más frecuentes y comprobables. Los efectos de lluvias muy intensas en la zona intertropical del hemisferio sur en América, inundaciones en el Perú y en el sur del Brasil, se presentaron de manera paralela a lluvias muy escasas en la zona intertropical del norte de América del Sur, especialmente en Venezuela y otras áreas vecinas. Un cambio en la emisión de radiaciones solares, en la composición de la atmósfera, en la disposición de los continentes, en las corrientes marinas o en la órbita de la Tierra puede modificar la distribución de energía y el equilibrio térmico, alterando así profundamente el clima cuando se trata de procesos de larga duración. Estas influencias se pueden clasificar en externas e internas a la Tierra. Las externas también reciben el nombre de forzamientos, dado que normalmente actúan de manera sistemática sobre el clima, aunque también las hay aleatorias, como es el caso de los impactos de meteoritos, astroblemas. La influencia humana sobre el clima en muchos casos se considera forzamiento externo, ya que su influencia es más sistemática que caótica, pero también es cierto que el Homo sapiens pertenece a la propia biosfera terrestre, pudiéndose considerar también como forzamientos internos según el criterio que se use. En las causas internas se encuentran una mayoría de factores no sistemáticos o caóticos. Es en este grupo donde se encuentran los factores amplificadores y moderadores que actúan en respuesta a los cambios, introduciendo una variable más al problema, ya que no solo hay que tener en cuenta los factores que actúan, sino también las respuestas que dichas modificaciones pueden conllevar. Por todo eso, al clima se le considera un sistema complejo. Según qué tipo de factores dominen la variación del clima, será sistemática o caótica. En esto depende mucho la escala de tiempo en la que se observe la variación, ya que pueden quedar patrones regulares de baja frecuencia ocultos en variaciones caóticas de alta frecuencia y viceversa. Puede darse el caso de que algunas variaciones caóticas del clima no lo sean en realidad y que sean catalogadas como tales por un desconocimiento de las verdaderas razones causales de las mismas. Influencias externas. Variaciones solares. Variaciones de la luminosidad solar a lo largo del ciclo de las manchas solares. El Sol es una estrella que presenta ciclos de actividad de 11 años. Ha tenido periodos en los cuales no presentan manchas solares, como el mínimo de Maunder, que fue de 1645 a 1715, en los cuales se produjo una mini era de hielo. Variaciones de la luminosidad solar a lo largo del ciclo de las manchas solares. La temperatura media de la Tierra depende, en gran medida, del flujo de radiación solar que recibe. Sin embargo, debido a que ese aporte de energía apenas varía en el tiempo, no se considera que sea una contribución importante para la variabilidad climática a corto plazo. Crowley y North, 1988. Esto sucede porque el Sol es una estrella de tipo G en fase de secuencia principal, resultando muy estable. El flujo de radiación es, además, el motor de los fenómenos atmosféricos, ya que aporta la energía necesaria a la atmósfera para que estos se produzcan. Sin embargo, muchos astrofísicos consideran que la influencia del Sol sobre el clima está más relacionado con la longitud de cada ciclo, la amplitud del mismo, la cantidad de manchas solares, la profundidad de cada mínimo solar, y la ocurrencia de dobles mínimos solares separados por pocos años. Sería la variación en los campos magnéticos y la variabilidad en el viento solar, y su influencia sobre los rayos cósmicos que llegan a la Tierra,
quienes tienen una fuerte acción sobre distintos componentes del clima como las diversas oscilaciones oceánicas, los eventos El Niño y la Niña, las corrientes de chorro polares, la oscilación casi bianual de la corriente estratosférica sobre el Ecuador, etc. Por otro lado, a largo plazo las variaciones se hacen apreciables ya que el Sol aumenta su luminosidad a razón de un 10% cada 1.000 millones de años. Debido a este fenómeno, en la Tierra primitiva que sustentó el nacimiento de la vida, hace 3.800 millones de años, el brillo del Sol era un 70% del actual. Las variaciones en el campo magnético solar, y por tanto, en las emisiones de viento solar, también son importantes, ya que la interacción de la alta atmósfera terrestre con las partículas provenientes del Sol puede generar reacciones químicas en un sentido u otro, modificando la composición del aire y de las nubes así como la formación de estas. Algunas hipótesis plantean incluso que los iones producidos por la interacción de los rayos cósmicos y la atmósfera de la Tierra juegan un rol en la formación de núcleos de condensación y un correspondiente aumento en la formación de nubes. De este modo, la correlación entre la ionización cósmica y formación de nubes se observa fuertemente en las nubes a baja altitud y no en las nubes altas, cirrus, como se creía, donde la variación en la ionización es mucho más grande. Svensmark, 2007. Variaciones orbitales. Si bien la luminosidad solar se mantiene prácticamente constante a lo largo de millones de años, no ocurre lo mismo con la órbita terrestre. Esta oscila periódicamente, haciendo que la cantidad media de radiación que recibe cada hemisferio fluctúe a lo largo del tiempo, y estas variaciones provocan las pulsaciones glaciares a modo de veranos e inviernos de largo periodo. Son los llamados periodos glaciales e interglacials. Hay 3 factores que contribuyen a modificar las características orbitales haciendo que la insolación media en uno y otro hemisferio varíe aunque no lo haga el flujo de radiación global. Se trata de la precesión de los equinoccios, la excentricidad orbital y la oblicuidad de la órbita o inclinación del eje terrestre. Impactos de meteoritos. En raras ocasiones ocurren eventos de tipo catastrófico que cambian la faz de la Tierra para siempre. El último de tales acontecimientos catastróficos sucedió hace 65 millones de años. Se trata de los impactos de meteoritos de gran tamaño. Es indudable que tales fenómenos pueden provocar un efecto devastador sobre el clima al liberar grandes cantidades de CO2, polvo y cenizas a la atmósfera debido a la quema de grandes extensiones boscosas. De la misma manera, tales sucesos podrían intensificar la actividad volcánica en ciertas regiones. En el suceso de Chicxulub, en Yucatán, México, hay quien relaciona el periodo de fuertes erupciones en volcanes de la India con el hecho de que este continente se sitúe cerca de las antípodas del cráter de impacto. Tras un impacto suficientemente poderoso, la atmósfera cambiaría rápidamente, al igual que la actividad geológica del planeta e, incluso, sus características orbitales. 2.3. Influencias internas. La deriva continental. La Tierra ha sufrido muchos cambios desde su origen hace 4.600 millones de años. Hace 225 millones de años todos los continentes estaban unidos, formando lo que se conoce como Pangea, y había un océano universal llamado Pantalasa. La tectónica de placas ha separado los continentes y los ha puesto en la situación actual. El océano Atlántico se ha ido formando desde hace 200 millones de años. Pangea. La deriva continental es un proceso sumamente lento, por lo que la posición de los continentes fija el comportamiento del clima durante millones de años. Hay 2 aspectos a tener en cuenta. Por una parte, las latitudes en las que se concentra la masa continental. Si las masas continentales están situadas en latitudes bajas habrá pocos glaciares continentales, y en general, temperaturas medias menos extremas. Asimismo, si los continentes se hallan muy fragmentados habrá menos continentalidad. Un proceso que demuestra fehacientemente la influencia a largo plazo de la deriva de los continentes, o de igual manera, la tectónica de placas. Sobre el clima es la existencia de yacimientos de carbón en las islas Svalbard o Spitsbergen, en una latitud donde ahora no existen árboles por el clima demasiado frío. La idea que explica estos yacimientos es que el movimiento de la placa donde se encuentran dichas islas se produjo hacia el norte desde una ubicación más meridional con un clima más cálido. La composición atmosférica. La atmósfera primitiva,
cuya composición era parecida a la nebulosa inicial, perdió sus componentes más ligeros, el hidrógeno diatómico, H2, y el helio, E, para ser sustituidos por gases procedentes de las emisiones volcánicas del planeta o sus derivados, especialmente dióxido de carbono, CO2, dando lugar a una atmósfera de segunda generación. En dicha atmósfera son importantes los efectos de los gases de invernadero emitidos de manera natural en volcanes. Por otro lado, la cantidad de óxidos de azufre, SO, SO2 y SO3, y otros aerosoles emitidos por los volcanes contribuyen a lo contrario, a enfriar la Tierra. Del equilibrio entre ambos efectos resulta un balance radiativo determinado. Con la aparición de la vida en la Tierra se sumó como agente incidente el total de organismos vivos, la biosfera. Inicialmente, los organismos autótrofos por fotosíntesis o quimiosíntesis capturaron gran parte del abundante CO2 de la atmósfera primitiva, a la vez que empezaba a acumularse oxígeno, a partir del proceso abiótico de la fotólisis del agua. La aparición de la fotosíntesis oxigénica, que realizan las cianobacterias y sus descendientes los plastos, dio lugar a una presencia masiva de oxígeno, O2, como la que caracteriza la atmósfera actual, y aún mayor. Esta modificación de la composición de la atmósfera propició la aparición de formas de vida nuevas, aeróbicas que se aprovechaban de la nueva composición del aire. Aumentó así el consumo de oxígeno y disminuyó el consumo neto de CO2 llegándose al equilibrio o clímax, y formándose así la atmósfera de tercera generación actual. Este delicado equilibrio entre lo que se emite y lo que se absorbe se hace evidente en el ciclo del CO2, la presencia del cual fluctúa a lo largo del año según las estaciones de crecimiento de las plantas. Las corrientes oceánicas. Las corrientes oceánicas, o marinas, son factores reguladores del clima que actúan como moderador, suavizando las temperaturas de regiones como Europa y las costas occidentales de Canadá y Alaska. La climatología ha establecido nítidamente los límites térmicos de los distintos tipos climáticos que se han mantenido a través de todo ese tiempo. No se habla tanto de los límites pluviométricos de dicho clima porque los cultivos mediterráneos tradicionales son ayudados por el regadío y cuando se trata de cultivos de secano, se presentan en parcelas más o menos planas. Cultivo en terrazas, con el fin de hacer más efectivas las lluvias propiciando la infiltración en el suelo. Además, los cultivos típicos del matorral mediterráneo están adaptados a cambios meteorológicos mucho más intensos que los que se han registrado en los últimos tiempos. Si no fuera así, los mapas de los distintos tipos climáticos tendrían que rehacerse. Un aumento de unos 2 grados Celsius en la cuenca del Mediterráneo significaría la posibilidad de aumentar la latitud de muchos cultivos unos 200 km más al norte, como sería el cultivo de la naranja ya citado. 2.4. Los efectos antropogénicos. Una hipótesis dice que el ser humano podría haberse convertido en uno de los agentes climáticos, incorporándose a la lista hace relativamente poco tiempo. Su influencia comenzaría con la deforestación de bosques para convertirlos en tierras de cultivo y pastoreo, pero en la actualidad su influencia sería mucho mayor al producir la emisión abundante de gases que, según algunos autores, producen un efecto invernadero, CO2 en fábricas y medios de transporte y metano en granjas de ganadería intensiva y arrozales. Actualmente tanto las emisiones se han incrementado hasta tal nivel que parece difícil que se reduzcan a corto y medio plazo, por las implicaciones técnicas y económicas de las actividades involucradas. Los aerosoles de origen antrópico, especialmente los sulfatos provenientes de los combustibles fósiles, ejercen una influencia reductora de la temperatura. Charlsen et al., 1992. Este hecho, unido a la variabilidad natural del clima, sería la causa que explica el valle, que se observa en el gráfico de temperaturas en la zona central del siglo XX. Foto, Ad. La alta demanda de energía por parte de los países desarrollados son la principal causa del calentamiento global, debido a que sus emisiones contaminantes son las mayores del planeta. Esta demanda de energía hace que cada vez más se extraigan y consuman los recursos energéticos como el petróleo. 2.5. Efecto invernadero. Se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual determinados gases, que son componentes de la atmósfera terrestre, retienen parte de la energía que la superficie planetaria emite por haber sido calentada por la radiación solar. Afecta a todos los cuerpos planetarios rocosos dotados de atmósfera.
Este fenómeno evita que la energía recibida constantemente vuelva inmediatamente al espacio, produciendo a escala planetaria un efecto similar al observado en un invernadero. En el sistema solar, los planetas que presentan efecto invernadero son Venus, la Tierra y Marte. El efecto invernadero se está viendo acentuado en la Tierra por la emisión de ciertos gases, como el dióxido de carbono y el metano, debido a la actividad humana. Balance energético de la Tierra. Balance anual de energía de la Tierra desarrollado por Trembert, Fesalo y Kiel de Lancar en 2008. Se basa en datos del periodo de marzo de 2000 a mayo de 2004 y es una actualización de su trabajo, publicado en 1997. La superficie de la Tierra recibe del Sol 161 W/M2 y del efecto invernadero de la atmósfera 333 W/M superíndice 2, en total 494 W/M2, como la superficie de la Tierra emite un total de 493 W/M2, 17 más 80 más 396. Supone una absorción neta de calor de 0,9 W/M2, que en el tiempo actual está provocando el calentamiento de la Tierra. En la atmósfera, el mantenimiento del equilibrio entre la recepción de la radiación solar y la emisión de radiación infrarroja devuelve al espacio la misma energía que recibe del Sol. Esta acción de equilibrio se llama balance energético de la Tierra y permite mantener la temperatura en un estrecho margen que posibilita la vida. En un periodo suficientemente largo, el sistema climático debe estar en equilibrio. La radiación solar entrante en la atmósfera está compensada por la radiación saliente, pues si la radiación entrante fuese mayor que la radiación saliente se produciría un calentamiento y lo contrario, produciría un enfriamiento. Por tanto, en equilibrio, la cantidad de radiación solar entrante en la atmósfera debe ser igual a la radiación solar reflejada saliente, más la radiación infrarroja térmica saliente. Toda alteración de este balance de radiación, ya sea por causas naturales u originado por el hombre, antropógeno, es un forzamiento radiativo y supone un cambio de clima y del tiempo asociado. 5. Los flujos de energía entrante y saliente interaccionan en el sistema climático ocasionando muchos fenómenos, tanto en la atmósfera, como en el océano o en la Tierra. Así, la radiación entrante solar se puede dispersar en la atmósfera o ser reflejada por las nubes. La superficie terrestre puede reflejar o absorber la energía solar que le llega. La energía solar de onda corta se transforma en la Tierra en calor. Esa energía no se disipa, se encuentra como calor sensible o calor latente, se puede almacenar durante algún tiempo, transportarse en varias formas, dando lugar a una gran variedad de tiempo y a fenómenos turbulentos en la atmósfera o en el océano. Finalmente vuelve a ser emitida a la atmósfera como energía radiante de onda larga. 4. Un proceso importante del balance de calor es el efecto albedo, por el que algunos objetos reflejan más energía solar que otros. Los objetos de colores claros, como las nubes o las superficies nevadas, reflejan más energía, mientras que los objetos oscuros absorben más energía solar que la que reflejan. Otro ejemplo de estos procesos es la energía solar que actúa en los océanos. La mayor parte se consume en la evaporación del agua de mar. Luego esta energía es liberada en la atmósfera cuando el vapor de agua se condensa en lluvia.